Bienvenidos estudiantes de las licenciaturas en educación preescolar, primaria y especial que cursan el séptimo semestre y están en su proceso de titulación. En esta nueva entrega nos centraremos en las citas textuales cortas. Comencemos en primer lugar con una definición muy sencilla sobre una cita. Esta es la idea que se extrae de un documento de manera textual, o en su caso parafraseada, y que nos sirve de sustento o fundamento en un trabajo de investigación o en un trabajo escolar, dígase la tesis o un ensayo, por citar dos ejemplos. La cita, de acuerdo a las normas APA, sexta edición, se le coloca en el texto o en el interior del texto o el cuerpo del texto y es complementada con los elementos que identifican al documento del cual, en efecto, se extrajo ese pasaje o esa información. Por ejemplo, veamos el siguiente fragmento. Leo textualmente. El currículo no solo debe concretar los fines de la educación, los para qué, en contenidos, los qué, sino que debe pautar con claridad los medios para alcanzar estos fines, es decir, los cómo. Si ven en la pantalla, la imagen alude a un libro publicado por la Secretaría de Educación Pública. Y este fragmento, en un ejercicio de imaginación, pues probablemente estemos trabajando algo relacionado en efecto con el currículum y la planeación y su operación. Y en su lectura de este documento nos llamó la atención este pasaje que creemos nos puede servir o puede ser útil para nuestros fines. Para ello debemos tomar en cuenta, paralelamente a la lectura y la extracción de este pasaje, lo siguiente. ¿Dónde debemos localizar los datos que son necesarios tanto para nuestra cita como para nuestra referencia, que será una entrega posterior? Lo siguiente. Podemos ver en pantalla en su lado izquierdo, efectivamente, la portada de esta obra. Y tenemos algunos datos, pero no están todos los datos que necesitamos tanto para la cita como para nuestra referencia. Generalmente tenemos solo el título y eventualmente quién lo publica. Nos faltan más datos para poder hacer tanto la referencia, repito, como nuestra cita. Y esta información se localiza justo en la llamada página legal que aparece en las primeras páginas de cualquier libro que consultemos. Y sobre todo lo que ustedes ven en pantalla con rojo es justamente el año que se publicó, quién lo edita y el lugar donde se edita, porque esos datos son importantes ahora de hacer referencia como para colocar los elementos que se requieren en una cita en el cuerpo de un texto. Continuamos. Entonces, una primera regla que plantea APA sexta edición es que una cita debe incluir autor o autores, en su caso, año de publicación y la página de la cual se extrajo justo la idea o ese pasaje de nuestro interés. Aquí retomamos, como ven, el pasaje en cuestión, que no repetiré, pero que si vemos en el siguiente párrafo es el mismo, pero le añadimos los elementos que solicita APA para el uso correcto. Las comillas al inicio y las comillas al final y enseguida del punto. Seguido, ahora sí, ¿de qué datos? Del autor, en este caso es una institución que es la Secretaría de Educación Pública, el año y la página donde se extrajo este fragmento. Bien, dos cosas que debemos tomar en cuenta relativo a la cita textual corta o directa de menos de 40 palabras o de bloque que veremos en otra entrega. Una cita textual pues debe ser fiel y transcribir el texto palabra por palabra del autor.
o de otro autor, porque puede ser un autor propio. Al hacerlo, el texto se pone entre comillas acompañado de los datos del autor, año y número de la página de donde se extrajo. Pero consideren lo siguiente, estas citas pueden poner el énfasis en el contenido o el énfasis en el autor. En el primer caso vemos en efecto la misma cita, la misma información y que se desarrolla prácticamente de esa misma manera, el currículum no debe, etcétera, etcétera, y ponemos el autor al final, el año y la página. Eso es cuando se pone énfasis al contenido. Cuando se pone el énfasis en el autor, en efecto, lo que se subraya en primer lugar es el autor o autores, el año y lo que sigue inmediatamente. Como en el caso que vemos aquí, la SEP 2017 establece que el currículum no solo debe, etcétera, etcétera, y al final colocamos el número de página. Ejemplos. En el caso de énfasis en el contenido, tenemos lo siguiente. En todo diseño y operación de un plan de estudios es indispensable la construcción de un mapa curricular. Podemos iniciar un párrafo así. Y luego, en efecto, apoyarnos con una cita con énfasis en el contenido. Y ponemos en efecto, el currículum no solo debe concretar los fines de la educación, etcétera, y colocamos los datos correspondientes, autor, año y página. Por el contrario, si ponemos el énfasis en el autor, podríamos iniciar el párrafo de la siguiente manera. Desde la perspectiva de la SEP 2017, y introducimos el fragmento, la cita, con la página, y podemos añadir con un punto y seguido o un punto y coma, es decir, todo plan de estudios debe considerar estos tres elementos en su currícula para operar de manera eficiente y eficaz. Eso nos permite variar el modo de presentar nuestras citas en el cuerpo de un texto, no solo por una cuestión estética, sino también donde nosotros queremos poner el énfasis en nuestro trabajo. Finalmente, ¿para qué debemos citar? ¿O por qué tenemos que citar en un trabajo, sea un ensayo o una tesis o un trabajo de investigación? Bueno, entre otras razones porque debemos en un momento dado ampliar un texto, no significa precisamente echar rollo, sino ampliar el texto porque es necesario hacerlo, reforzar o aclarar una idea ahí planteada, o sobre todo estos dos puntos, argumentar o sustentar, es decir, referir a las fuentes en las que se está fundamentando el trabajo, y eso nos permite tener una capacidad de argumentación y de sostener lo que se está eh, afirmando en una conclusión, en unos hallazgos, en unos resultados, etc. Y por último, para evitar el plagio, que es lo que nos interesa, entre otros fines. De ahí la necesidad de que cuando uno desarrolla estas habilidades investigativas, o incluso podemos llamarle también habilidades de orden de escritura académica o de literacidad, y eso nos permite pues ser originales y tener una práctica académica honesta. Terminamos esta entrega y nos veremos en una siguiente relativa a las citas en bloque y a la paráfrasis. Muchísimas gracias. Aquí tienes nuevamente nuestros correos para que se contacten con nosotros para poder ayudarlos en el uso adecuado de las normas APA para ser originales y evitar el plagio. Muchísimas gracias.